el monumento a Colón en la punta del Cebo no es un monje, ¿vale? No es un monje. Desmiéntenos todos los bulos, Claro, Diego. no lo es, ¿eh? Y entonces, junto a eso, el terremoto de Lisboa no es lo que hizo que Huelva no tenga nada. No es verdad, ¿eh? Hubo otros terremotos después, que fue el terremoto pues de la evolución urbanística de la ciudad y de, bueno, el derribo de casas para construir edificios nuevos en una ciudad que por otro lado, pues bueno, pues no tenía a lo mejor en lo que es el núcleo urbano casas que pudieran permitir que la ciudad pudiera ir creciendo desde el punto de vista urbanístico, por lo menos en la zona centro. Tendría que haberse construido pues como barrios como la Isla Chica, como la Orden, ¿no? Para que la ciudad hubiera ido creciendo y manteniendo el solar más o menos intacto, pero bueno. Así que no, el terremoto de Lisboa dañó la ciudad, pero no es lo que hace que no tengamos hoy una ciudad Sí, patrimonial. vale, estupendo. ¿Y te atreverías a hacer un resumen, o si quieres, no resumen, ¿eh? El tiempo que tú quieras? ¿Te atreverías a hacer una explicación de lo que ha sido la evolución de Huelva como ciudad, si quieres, desde el terremoto de Lisboa, por ejemplo? O sea, esa Huelva, ¿de qué hablamos? ¿Qué espacio ocupaba? Si lo sabes, ¿no? ¿Qué Sí, población tenía? ¿A qué se dedicaban mayormente? ¿Y cómo ha ido Huelva evolucionando hasta hoy? bueno, si hablamos un poco del siglo XVIII, que es cuando ocurre el terremoto, ¿no? A mediados del XVIII, Huelva entonces era una ciudad que se enmarcaba en lo que definían como la forma de concha, ¿no? Decían que Huelva tenía como la forma de una concha, donde tendríamos, digamos, desde la Merced, ¿no? Lo que es la Vega Larga, se llamaba la entrada, esa era la entrada de la ciudad por el norte, lo que era la Vega Larga, el camino desde Gibraleón. Se entraba directamente a lo que hoy sería el barrio de la Merced, Eso es, desde Gibraleón, ¿no? se pasaba por el humilladero y por el santuario. Por supuesto, todo lo que es la orden no No existía, existía. nada de eso. Todo lo que es la barriada del Carmen tampoco, las colonias tampoco, eso tampoco existía en aquellos años. A lo mejor podría haber algunas chozas o alguien viviendo ahí en la zona de la marisma, pero en principio no había entramado urbano. Y ya podemos decir que casi ese entramado iba a comenzar más o menos en el siglo XVIII a la entrada de la Vega Larga, donde estaba en esos momentos lo que hoy es la catedral, que, que el edificio que tenemos actualmente es el edificio que se va a hacer precisamente a raíz del terremoto de Lisboa. El templo anterior, que no olvidemos, es un templo conventual, o sea, es que estamos hablando que es una iglesia de un convento. La catedral es la iglesia del convento de los Mercedarios Descalzos, que fundó Manuel Alonso Pérez de Guzmán, que era conde de Niebla, que después sería el octavo duque de Medina Sidonia. Pues él es el que hace la fundación en el año 1605. Pues esa iglesia que se va a construir a partir de 1605 en la antigua ermita del señor San Roque, que era lo que había ahí estaba la ermita del señor San Roque, que era uno de los patronos de la ciudad. Entonces ahí es donde se va a construir la iglesia del convento de los Mercedarios, junto al convento que se construye también, y ya después hay que hacer la reforma de finales del 18 tras el terremoto de Lisboa. Bueno, pues por ahí tendríamos la ciudad por la entrada norte. Por el este, por la entrada este, había que pasar lo que llamaban la Cuesta de la Asomada. La Cuesta de la Asomada era la entrada a la ciudad, digamos, por la ribera. Cuando cruzaban la ribera de la Nicoba, hay que tener en cuenta que Huelva es una península. Entonces está rodeada de agua por todos sitios, menos por un punto al norte. Por un lado tenemos el Tinto, por otro lado el Odiel, y por el norte, o sea, por la zona este, tenemos la ribera de la Nicoba. Entonces, cuando cruzas la ribera de la Nicoba, coges la Cuesta de la Asomada, por ahí entrabas por un callejón que el propio Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho, en este libro La Huelva Ilustrada, define, ¿no?, que es como una especie de vaguada que va enmarcada por altas montañas, dice él. No habría visto muchas altas montañas este hombre, porque claro, los cabezos tampoco es que sean montañas, ¿no? Pero bueno, él se refiere a esos cabezos, Cabezo de la Joya, Cabezo Roma, Cabezo de San Sebastián, que van enmarcando la entrada a la ciudad.
Y por esa entrada estaba la otra ermita, la ermita del Señor San Sebastián, que eran los dos copatronos de Huelva en ese momento, ¿no? Entonces, la entrada por un lado y la entrada por otro. A partir de ahí, llegabas a la parroquia mayor de San Pedro, pasando por la ermita de la Soledad, probablemente los dos templos más antiguos, ¿no?, de la ciudad. Y donde está hoy el Paseo Santa Fe, el Paseo Santa Fe no existía. Ahí había un cabezo, que ya no existe, que era el cabezo del molino de viento. Porque ese cabezo se va a demoler a partir de los años 70 del siglo XIX. Y es cuando se abre el Paseo Santa Fe para comunicar el barrio alto de San Pedro con el barrio bajo a través de la calle del Puerto y haciendo ese paseo de Santa Fe. Entonces, esa ciudad termina en el Arco de la Estrella. El Arco de la Estrella estaba más o menos a la altura de la Plaza 12 de Octubre y ahí había un baluarte defensivo y estaba ese Arco de la Estrella. Entonces ahí es donde era la punta de esa forma de flecha o esa forma de concha que tenía la ciudad, pues estaba ahí, al final de la calle Marina más o menos, el Arco de la Estrella. Y todo lo que es la zona de la calle Las Bocas, Sí. y después donde estaba la antigua plaza, todo eso que Sí. se conocía como el barrio del Carmen, no la barriada del Carmen, sino el barrio del Carmen, todo eso se va a hacer con rellenos de cabezos, se van a rellenar todas esas zonas de marisma. Lo mismo va a pasar en la zona de Zafra. Toda la zona de Zafra, Esos zonas de terrenos que marisma, le van ganando a la marisma. se les va ganando a la marisma con el relleno de los cabezos. De O sea, los se cabezos desmontan que- los cabezos Vale. y con esas tierras se rellenan esas zonas de marisma. Y después por el otro lado, la ciudad terminaba más o menos en lo que es hoy la Casa Colón, pues más o menos ahí en lo que es la calle del Verdigón. La calle del Verdigón se llamaba así porque eran barrios de pescadores y esta gente lo que hacían era Qué bueno. cogían verdigones, que es lo que es el berberecho, Sí. para pescar la mojarra en los caños de la marisma. Entonces, más o menos esa era la conformación de la ciudad. Y ya después, a partir de ahí, ha ido creciendo, ¿no? Toda la ciudad a su alrededor tenía huertas. La huerta de la Esperanza, la huerta Mena, el huerto Paco, ¿no? Nos dan una idea de cómo la ciudad ha ido expandiéndose hacia esas zonas de huertas. Esas expansiones van a empezar sobre todo ya a partir del siglo XIX y hay un hecho importante en la historia de la evolución de la ciudad, que es el año 1833, que es cuando es declarada capital de la provincia. Ya lo había sido antes, en 1822, porque las provincias se van a declarar unos años antes, ¿no? Pero bueno, ahí hay un problema político con Fernando VII, que vuelve, entonces pues aquello se termina. Ya en aquel entonces, en 1822, fue designada capital y ya definitivamente en 1833. Es cierto esto que también, esto es como lo del maremoto. He escuchado yo mucho de que la capital fue Niebla o iba a ser Niebla y al final fue Huelva, como si hubiera habido ahí Bueno, Niebla, una duda entre cuál de las dos ciudades iba a ser a lo la largo capital. de la historia, Niebla ha sido uno de los enclaves fundamentales en la historia de la provincia, ¿no? Huelva era la sede del condado. Huelva tuvo obispo, o sea, Niebla tuvo obispo en época visigoda, ¿no? Vincomalos. Tenemos la lápida del obispo Vincomalo, que es el obispo más antiguo que tenemos en Huelva, del que tengamos noticia, por lo menos escrita, la tenemos en el museo. Se puede visitar. Allí está la lápida del obispo Vincomalos, vencedor de los malos. Entonces sí, Niebla ha sido un núcleo fundamental, pero Niebla en la época en la que estamos hablando estaba en decadencia. Niebla, el paso del tiempo no le sentó bien, no le sentó demasiado bien. Es verdad que es una de las ciudades más antiguas de Occidente, Niebla, ¿no? Pero no le sentó bien el paso del tiempo. Entonces, no, en la época en la que se van a declarar las provincias, va a haber tres candidaturas. Tres candidatos. Ayamonte, Moguer y Huelva. Esas son las tres candidatas para ser capital de la provincia.
Entonces la provincia no se sabía cómo se iba a llamar, porque, es decir, no podemos decir, eran candidatas para ser capitales de la provincia de Huelva. Claro. No, eran candidatas para ser capitales de una nueva De un provincia territorio. que iba a recibir el nombre De la candidata ganadora. de la ganadora, eso es. Si hubiera ganado Ayamonte, pues probablemente la provincia de Huelva no existiría, sería la provincia de Ayamonte, con capital en Ayamonte. Y si hubiera sido Moguer la ganadora, pues entonces hubiera sido la provincia de Moguer con capital en Moguer. ¿Por qué gana Huelva? Pues gana Huelva primero porque el proyecto que se presenta de los tres, el que está mejor argumentado, la candidatura que digamos que va mejor argumentada es Huelva. Pero también es que Huelva desde principios del siglo XVIII era aduana para varios productos de prácticamente casi toda la provincia de Huelva. O sea, casi todas las poblaciones de la provincia de Huelva, o un gran número, para ir a buscar determinados productos y demás, tenían que ir a la capital porque era la aduana. Entonces, Huelva también tiene una situación estratégica que, por ejemplo, no la tiene Ayamonte. Ayamonte queda demasiado en el extrarradio, podemos decir, ¿no? Está en la desembocadura del Guadiana, tiene una posición estratégica en ese aspecto importante, ¿no? Porque está en la frontera, pero desde el punto del conjunto provincial queda como demasiado a las afueras. Con las comunicaciones de la época. Claro. Moguer es verdad que tiene puerto, que tiene un puerto importante, pero tiene un puerto que queda como al otro lado del río Tinto, ¿no? En la otra margen del río Tinto. Por lo tanto, es un puerto importante para muchos productos que van a salir, pero de las poblaciones que están al otro lado, a lo mejor, del Tinto. Y para este lado de aquí quedan más poblaciones que van a utilizar o el puerto de San Juan del Puerto, o van a utilizar la ciudad, la villa de Huelva, ¿no? Porque no era ciudad. Ayamonte fue ciudad, o Moguer fueron ciudades antes que declaradas con título de ciudad antes que Huelva. Entonces, bueno, pues todo eso, ¿no? Una candidatura bien presentada y que Huelva está en una situación estratégica, ¿no? En el centro del litoral, lo que es el arco costero de la provincia de Huelva. Huelva está en el centro. Tiene una zona portuaria que, bueno, que es muy utilizada, ¿no? Desde el siglo XVIII y desde antes, ¿no? Pero bueno, en el siglo XVIII ya con esto que te comento, ¿no? De la aduana, de ese cabeza de aduana, pues es lo que hace que al final gane Huelva, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que se convierte capital, por retomar un poco la historia que nos estabas contando. Una vez que se convierte en capital, se nota en los poderes, digamos, fácticos, ¿no? Que rigen los designios, ¿no? de esta nueva capital, es como si estuvieran avergonzados, ¿no? Porque se nota en muchos escritos, en muchos artículos incluso de la prensa, que hay que cambiar, ¿no? Que Huelva tiene que parecerse a una capital de provincia. Y entonces, en base a eso, pues se van a tomar decisiones que van a intentar, sobre todo ya en el siglo XX es cuando yo ya más lo veo, ¿no? Intentar dotar a la ciudad de una imagen más acorde con lo que la gente de Huelva en aquellos momentos considera que tiene que ser una capital de provincia. Es verdad que no había una población muy grande, la población va aumentando, no hay muchas de las aceras no están pavimentadas en algunas zonas de la ciudad. Las casas, muchas casas son pequeñas, son casas que no reúnen unas condiciones a lo mejor muy, muy adecuadas. No hay unas plazas públicas en condiciones. Tampoco hay edificios donde se puedan acoger las instituciones que van a surgir, como por ejemplo la Diputación Provincial, que tiene que irse al Palacio de los Duques de Medina Sidonia en la calle Palacio, ¿no? No hay un buen hospital. Va a ser una de las primeras cosas que va a hacer la Diputación, ¿no? Crear el hospital provincial, cerrando el hospital de la calle Méndez Núñez, que se llamaba la calle del hospital, y trasladando el hospital al convento de los Mercedarios y también la sede de la Diputación. Entonces,
Eh, a raíz de que vuelva, sobre todo cuando se venden las minas de Río Tinto y llega la Río Tinto Company, empieza a tener cada vez más población, empieza a haber gente que empieza a tener más dinero, empiezan a construirse casas diferentes a las casas que habíamos tenido, ¿no? Hasta ese momento. Empiezan a aparecer ya incluso casas de 3 alturas. Y empieza, bueno, pues a ampliarse. Por ejemplo, a principios del siglo XX se amplía la Plaza de las Monjas. La Plaza de las Monjas, tal y como la conocemos, es una obra que se hace en el siglo a principios del siglo XX, cuando se derriban las cuadras, las caballerizas, ¿no? El patio del Palacio de los Duques, y de esa manera se amplía la plaza. La plaza era mucho más pequeñita. Entonces, casi todo lo que se va a ir haciendo a partir de ahí es intentar dotar a la ciudad de una fisonomía que Más no le acorde, ¿no? corresponde, que no le corresponde por su historia. Esta es mi opinión, que aquí habrá historiadores que han investigado esto que a lo mejor piensan de otra manera, pero yo por lo que he podido sentir, ¿no? Leyendo los escritos de aquella época, creo que hay eso, como un sentimiento de vergüenza, ¿no? Porque la ciudad no es digna de una capital de provincia y que hay que hacer estos cambios, ¿no? ¿Y crees que esto impacta negativamente en lo que te quiero entender? Para mí sí en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas.